Vamos a hablar del protocolo de detoxificación hepática. Primero os quiero presentar un producto innovador, el Active Detox. El Active Detox, de hecho, lleva todos los ingredientes necesarios para detoxificar desde el punto de vista de fase 1 y fase 2 de detoxificación hepática. Primero os voy a presentar lo que es la dosificación y los ingredientes que tiene este producto, y posteriormente os explicaré por qué es necesario cada uno de estos ingredientes. Bien, el Active Detox tiene alga clorela, cisteína, taurina, glicina, ácido alfa-lipoico, cardomariano, cúrcuma, resveratrol, licopeno, un poquito de magnesio, selenio y zinc. Cualquier protocolo detox ha de ser progresivo, nunca debe ser de golpe, porque entonces la persona podría experimentar problemas como mialgias, malestar, problemas dermatológicos, porque hay mucha gente, o una de las vías de detoxificación es a través de la piel, y entonces pueden salir pues un poquito de dermatitis. Entonces la dosificación inicial siempre ha de ser con una cápsula al día. Entonces empezaremos durante 7 días, vamos a estar tomando cada día una cápsula en ayunas a las 7 de la mañana. Pasados 7 días podemos pasar a tomar 2 cápsulas, también a las 7 de la mañana. Y luego 13 días de 7 a las 7 de la mañana, también en este caso serían 3 cápsulas. Podemos posteriormente, o en personas que no tengan demasiado que detoxificar porque su estilo de vida sea saludable y no haya una contaminación, no están enfrentados a una gran contaminación, pues entonces podemos empezar con una dosificación un poco más intensiva. Esta sería a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde, por lo tanto la toma va a ser doble, va a ser una cápsula a las 7 de la mañana y una cápsula a las 7 de la tarde. Este sería los primeros 8 días. Luego haríamos 15 días de tomar un total 3 cápsulas. Pueden ser, por ejemplo, 2 en la mañana y 1 en la tarde, o 1 en la mañana y 2 en la tarde. Y luego haríamos 10 días de tomar un total de 6 cápsulas, que entonces serían 3 y 3, 3 a las 7 de la mañana y 3 a las 7 de la tarde. Como que este producto lo que hace en realidad es activar fase 1 y fase 2 de detoxificación hepática, es decir, hacer que las toxinas que posiblemente entren en nuestro organismo se liberen y eliminen por orina de forma eficaz. He planteado también la posibilidad de añadir otro producto, que es una arcilla de mongolillanita cálcica, que es el Terra Matrix, que sirve para, por un lado, a nivel del colon, atrapar esas toxinas, pero al mismo tiempo, como tiene varios tamaños de partícula, también sirve para que esta arcilla penetre a través de la barrera intestinal y en la circulación sanguínea haga un intercambio iónico con los diferentes, por ejemplo, metales pesados, etcétera, y pesticidas, haga un proceso de captación de estas toxinas y pueda facilitar la eliminación de las mismas. Entonces, en este caso también deberíamos empezar gradualmente, es decir, con 1 gramo al día. Cuando hemos empezado el Active Detox, que decíamos a las 7 de la mañana, pues si hacíamos a las 7 de la mañana el Active Detox, luego lo que hacemos es que a las 12 del mediodía nos tomaríamos 1 gramo del Terra Matrix. El Terra Matrix está en forma de polvo o en forma de comprimido. Entonces lo que haríamos sería o tomar la cucharada correspondiente a ese gramo de Terra Matrix o el comprimido. Lo tomaríamos con un vaso de agua. Entonces sería a las 7 de la mañana hemos tomado el Active Detox y a las 12 del mediodía nos tomaríamos 1 gramo o un comprimido del Terra Matrix. Y cuando ya pasamos a tomar 2 cápsulas del Active Detox, entonces pasamos a tomar 2 gramos al día del Terra Matrix o 3 gramos al día de Terra Matrix, a medida que progresivamente activamos o subimos la dosis del detox.
Ahora voy a explicar el porqué de los ingredientes que hemos seleccionado y cómo funcionaría este mecanismo de detoxificación hepática. Primero, hemos de ser conscientes de a qué toxinas estamos enfrentados en nuestro día a día. Por un lado, metales pesados los podemos encontrar ya sea en las amalgamas o en el agua de bebida o incluso en los alimentos. Luego, posibles endotoxinas que se generan a nivel del tracto digestivo, pesticidas, la polución ambiental, disolventes, conservantes, los conservantes que están en los alimentos y de hecho los propios medicamentos. Los propios medicamentos son sustancias químicas que tienen que ser metabolizadas a nivel hepático y de la misma manera que una sustancia química que a lo mejor pueda ser un aditivo o puede ser un contaminante, pues estas sustancias químicas igual que los fármacos van a ser metabolizadas por nuestro hígado y por lo tanto cuantas más sustancias químicas reciba mi organismo, pues más saturación hepática voy a tener. De hecho, la mayor parte de los cánceres son de exposición ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Pues que solamente hay mutaciones raras que confieren riesgo familiar con una incidencia baja, es decir, menos del 5% de los cánceres tienen una exposición, más que una exposición, son debidas a un riesgo familiar. En cambio, hay variaciones genéticas muy comunes en la población, que son diferentes polimorfismos, que confieren un aumento ligero de riesgo, pero que al sumarse estas variaciones genéticas, al haber más de una de ellas, aunque cada una de ellas pueda conferir un pequeño riesgo, el sumatorio de las mismas, más el estilo de vida inadecuado, es lo que favorece la aparición de la mayoría, es decir, de más del 90 o 95% de los cánceres. Entonces podemos decir que la mayor frecuencia de los cánceres es de exposición poligénica, muchos genes que intervienen pero con poco riesgo, pero la suma de todos ellos hacen un sumatorio de riesgo más el estilo de vida. Entonces podríamos decir que la genética influye en un 25% y el estilo de vida en un 75%. Pero claro, cuando seleccionamos, digamos que la genética no es la adecuada y los alimentos tampoco, pues es cuando realmente el riesgo de cáncer aumenta. Por eso es tan importante que nuestro sistema detox o nuestra función hepática funcione, porque si activamos ese proceso, facilitaremos que las sustancias salgan de nuestro organismo y por lo tanto reduciremos la incidencia de cáncer. Ese es el esquema de lo que sería la detoxificación hepática. Tenemos el hígado, dentro del hígado tenemos lo que es la fase 1 y la fase 2 de detoxificación hepática. Entonces, en la fase 1 o cuando penetran las sustancias tóxicas dentro del hígado, estas sustancias tóxicas normalmente son solubles en medio lipídico, no son solubles en agua. Por ello, las sustancias o estas toxinas tienen que ser transformadas por la fase 1, que es los enzimas del citocromo P450, a unos metabolitos intermedios que pueden ser incluso más tóxicos que los primeros, pero son más polares, porque gracias a las enzimas del P450 han habido procesos ya sea de oxidación, reducción, hidrólisis, etc., pero lo que en sí conseguimos es que esta toxina es más soluble. Luego esta toxina más soluble debe pasar por la fase 2 de detoxificación hepática, donde se conjuga con diferentes aminoácidos y con diferentes sustratos para poder ser todavía más soluble y ser eliminada por la orina o por las heces. ¿Qué pasa? Que en esta situación intermedia, donde se producen estos metabolitos intermedios, suele producirse mucho estrés oxidativo y este estrés oxidativo es lo que ocasiona el daño a nivel de los tejidos y posteriormente puede dañar el ADN, ocasionar mutagénesis y luego pues el cáncer.
Así podemos definir el concepto de la biotransformación. El concepto de la biotransformación es cuando esas sustancias farmacológicamente activas, y farmacológicamente activas puede ser desde un fármaco a una sustancia química, que son lipofílicas, siguen no ionizadas o parcialmente ionizadas a pH fisiológico, y el concepto de la biotransformación es que ese compuesto que se considera xenobiótico o tóxico para el organismo, o endobiótico porque lo hemos creado nosotros, será transformado enzimáticamente por estos enzimas en metabolitos más polares que serán solubles en agua y excretables, y el órgano principal, como hemos comentado, es el hígado. Entonces estos que ponemos el ejemplo de fármacos pueden ser eliminados por la orina o por las heces, y obviamente tienen que ser transformadas en metabolitos para su eliminación. ¿Dónde existe o dónde reside la mayor parte de las enzimas de detoxificación? Pues principalmente en el hígado. También hay otras vías de detoxificación: boca, estómago, sistema linfático, etc. Pero principalmente la detoxificación se realiza a nivel hepático. Así, estos compuestos xenobióticos, a través de la transformación por los isoenzimas del P450, se pueden transformar, inactivar a metabolitos inactivos fácilmente excretables por la orina, o bien ser activados a metabolitos incluso mucho más activos, mucho más tóxicos, que se unirán a macromoléculas y pueden provocar la carcinogénesis, la mutagénesis o el daño celular. Este es el entramado de esta red de P450. ¿Qué es lo importante de esta enzima o de este grupo de enzimas? La importancia es que son unas proteínas cuya estructura es de tipo 2. Dentro de la proteína existe un grupo hemo, y la función es de monooxigenasa, es decir, es una enzima que cataliza reacciones en las que un sustrato incorpora solo un átomo de oxígeno y el otro lo reduce a agua. Es decir, la transformación del P450 o de este grupo de enzimas del P450 es de, por un lado, oxidar al sustrato y reducir, hacer una transformación y reducción de agua. Entonces, ¿esto dónde ocurre? Esto ocurre, obviamente, como hemos dicho, en el hígado. Dentro del hígado tenemos el hepatocito, dentro del hepatocito el retículo endoplasmático, y dentro del retículo endoplasmático es donde está esta, llamémosle, especie de rueda, donde entran los diferentes sustratos lipofílicos solubles en medio lipídico. Por eso vemos que en el inicio de esta rueda de transformación los sustratos, los xenobióticos, están en forma apolar, es decir, es un grupo RH. Después de pasar por esta rueda se transforman en ROH, es decir, mucho más solubles. Pero la consecuencia de esa transformación a un producto mucho más polar ha implicado que ha tenido que entrar dentro de este citocromo que tiene este grupo hemo, y este grupo hemo está en forma oxidada, y el grupo hemo oxida a este sustrato, lo oxida, el grupo hemo se reduce, se forman aniones superóxido y radicales hidroxilo, y como consecuencia tenemos, por un lado, que el producto se ha vuelto más soluble porque se ha transformado en ROH, pero se han producido radicales libres. Por eso siempre a nivel hepático existe el problema de que hay una oxidación y formación de radicales libres. Cuando se forman radicales libres, si nuestro organismo no tiene la capacidad de contrarrestar esta formación de radicales libres, entonces ocurre lo que se denomina el estrés oxidativo. El estrés oxidativo
está relacionado con la mayor parte de enfermedades como problemas cataratas, retinopatía, hepatitis, Parkinson, Alzheimer, cánceres, aterosclerosis, artritis reumatoide. Tenemos un montón de enfermedades en las que se ha visto que hay un exceso de estrés oxidativo. Así, el esquema de detoxificación hepática lo podemos volver a resumir: fase 1, fase 2 de detoxificación hepática, productos tóxicos intermedios, y un exceso de estrés oxidativo podría ocasionar la toxicidad y las mutaciones. En resumen, la fase 1 es una fase de activación de sustratos, activación de toxinas, activación en muchos casos de fármacos, y esto es lo que puede dar lugar a que se formen estos productos tóxicos, formación de radicales libres y daño de células y ADN. Y la fase 2, que en un principio es una fase de bioinactivación, es decir, de detoxificación, de eliminación de todos estos sustratos fuera de nuestro organismo. Así, la clave para una buena detoxificación es, por un lado, intentar frenar de alguna manera, y explicaremos cómo, esa fase 1 para que produzca menos daño, y por otro lado, activar la fase 2 para que las toxinas salgan lo más rápidamente posible de nuestro organismo. Este es el resumen de lo que hemos hablado antes. Tenemos la fase 1, la fase 2, la producción de estos tóxicos intermedios. Entonces, el tema está en que la estrategia para una correcta detoxificación hepática es equilibrar esta fase 1 y fase 2. ¿Qué pasa? Que si una determinada persona tiene la fase 1 muy activa, se generan estos productos tóxicos intermedios y tiene una fase 2 muy lenta, pues ¿qué ocurrirá? Pues que habrá una saturación en esta zona central, es decir, llegarán muchas toxinas que se activarán, se volverán tóxicas, pero como que los enzimas de eliminación de la fase 2 no funcionarán, habrá como una especie de bloqueo, demasiado estrés oxidativo, demasiado daño celular, contaminación, digamos, bloqueada en nuestro organismo. La estrategia para una detoxificación adecuada es inhibir ligeramente la fase 1 o de alguna manera controlar esta fase 1 y activar al máximo la fase 2. Porque realmente lo que puede ocurrir es esa desregulación de fase 1 y fase 2, lo que nos lleve a un exceso de toxicidad en nuestro organismo. ¿Qué tipo de toxinas habituales podemos encontrar aparte de los metales? Por ejemplo, las nitrosaminas son unos componentes que se generan debido a los conservantes que hay en los alimentos. Por ejemplo, en los productos cárnicos, en los embutidos, tenemos el E250, el E251, el E252. Estos son los nitratos y los nitritos. Estos nitratos y nitritos normalmente se utilizan para conservar los productos cárnicos o, por ejemplo, también el pescado, digamos, en conserva. ¿Qué ocurre? Es que estos nitratos y nitritos dentro del sistema digestivo se transforman en unos compuestos tóxicos que son las nitrosaminas, y las nitrosaminas son cancerígenas. Por otro lado, también encontramos de que cuando existe una disbiosis intestinal, es decir, ya sea porque hay una mala alimentación o porque no comemos suficientemente fibras, o porque hemos tomado muchos antibióticos y hay un desequilibrio de esa flora intestinal, lo que puede ocurrir es que las bacterias patógenas lo que hacen es actuar, digamos, frente a esta actividad de la beta-glucuronidasa, que es una enzima que rompe el metabolito que está unido a esa enzima para ser eliminado del organismo, rompe la beta-glucuronidasa
glucuronidasa rompe el enlace con el ácido glucurónido, que es una vía de eliminación, y entonces la toxina vuelve otra vez a nuestro organismo. Es decir, dentro de la fase 2 de detoxificación hepática tenemos una vía de eliminación que veremos ahora a continuación, que es la vía del ácido glucurónido, de la conjugación con el ácido glucurónido, y lo que hacen las bacterias patógenas es activar una enzima que es la beta-glucuronidasa, que romperá el enlace del ácido glucurónido con el sustrato tóxico, ¿vale? Otro tipo de componentes tóxicos a los que nos enfrentamos día a día son las aminas aromáticas heterocíclicas o los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Este tipo de aminas o de hidrocarburos se generan como consecuencia de la combustión incompleta, es decir, cuando resulta que se fríe algo o se tuesta algo o se carboniza algo, es decir, la comida a la parrilla, la comida muy quemada, muy tostada, los fritos, los humos procedentes de las frituras, todo eso genera compuestos tóxicos que obviamente son dañinos y los tendremos que eliminar. Por eso siempre lo más adecuado es una cocción a baja temperatura sin que se quemen los alimentos. Luego tenemos, por ejemplo, las acrilamidas y los furanos que se generan en las patatas fritas, también en el pan tostado, y las micotoxinas. Las micotoxinas son un tipo de toxinas que son cancerígenas, que se encuentran o que aparecen o crecen por ejemplo, en los frutos secos, en los cereales, en las legumbres, cuando tienen un tipo o están un poco húmedas. Es decir, siempre este tipo de alimentos hay que guardarlos en un lugar seco, porque con el calor y la humedad se generan estas micotoxinas que son inapreciables a la vista, es decir, no las podemos ver, pero tienen la capacidad de ejercer mutaciones sobre el gen supresor del cáncer, que es el P53. Claro, aquí en esta presentación, en esta transparencia, podéis ver que aparecen en naranja unos determinados ingredientes o principios activos que facilitarían la salida de estas sustancias. Por ejemplo, para los hidrocarburos aromáticos policíclicos podemos ayudar a eliminarlos con los órganos sulfurados, con el licopeno, por ejemplo, que se encuentra en el tomate frito, o con el FPP, es la Fermented Papaya Preparation, que es el producto, el Immunage, ¿vale? Así, el concepto está en que dependiendo de esos genes que nos predisponen, pero no como enfermedad monogénica, sino poligénica, es decir, esos múltiples genes, en este caso que codifican los enzimas de la detoxificación, sería un grupo de los genes, y un estilo de vida inadecuado es lo que aumenta el riesgo del cáncer. Podríamos decir en concreto que si una persona tiene genes que codifican enzimas que metabolizan el humo del tabaco y resulta que el metabolismo de sus enzimas es lento en cuanto a la capacidad de eliminación de este humo o de las toxinas que se genera por este humo, y al mismo tiempo es fumador o está trabajando, antaño digamos trabajaba en los restaurantes donde estaba permitido fumar, o resulta que trabaja haciendo calçots, por decir algo, o carne a la parrilla, y su día a día es trabajando haciendo comida a la parrilla, pues entonces lo que puede ocurrir es que esa persona, si tiene el riesgo de esos genes más el estilo de vida inadecuado, pues tendrá más riesgo de la enfermedad. Así, la interacción entre los genes y el ambiente es la clave. Por eso es importante el conocimiento de nuestros genes, por eso es interesante hacer un estudio genético para saber realmente cuál es el ambiente adecuado a nosotros. ¿Qué pasa? Como llevo mucho tiempo haciendo estudios genéticos y trabajando con pacientes y
y viendo cuál es el tipo de nutrición personalizada que les tengo que hacer para mejorar la expresión genética, me he encontrado que hay una serie de ingredientes que podríamos decir que benefician a la mayoría, sea cual sea su perfil genético. Y esos nutrientes son los que he introducido dentro del Active Detox. Obviamente, cuando hago un estudio genético de un individuo, siempre hay cosas que se pueden acabar de personalizar y mejorar. Pero la idea del Active Detox es tener esa base para no tener que andar cogiendo la cúrcuma de aquí, la silimarina de allá. Para no tener que coger tantos productos de forma individualizada, he cogido los ingredientes que podríamos decir que son comunes para todo el mundo, para que luego, cuando yo haga el estudio genético particular de cada individuo, os diga, pues mira, además de estos ingredientes te voy a dar brócoli. Pero ¿qué pasa? Que el brócoli no lo puede tomar todo el mundo, porque el brócoli es activador de fase 1 y de fase 2. Entonces, si una persona tiene una fase 1 muy activa, a lo mejor no es tan adecuado que tome brócoli. Por eso no lo he incluido dentro de la fórmula, porque no es bueno para todos. Pero en cambio, pues cuando haga el estudio genético, si veo que el brócoli es bueno para esa persona, pues se lo añadiré. ¿De acuerdo? Claro, la mejor manera de prevenir la sobrecarga hepática es vivir en el ambiente más sano posible. ¿Y cuál es el ambiente más sano posible? Pues de lo que comemos, que no tenga ni pesticidas, ni metales pesados, ni conservantes artificiales, como esos nitratos y nitritos. Por eso, lo ideal sería comer biológico o ecológico o orgánico, y las conservas como las hacía la abuela, es decir, pues olla a presión, vacío, y digamos los mínimos aditivos. Pero ¿cuáles son los verdaderos mejores aditivos para la conservación de los alimentos? Las especies. Las especies, de hecho, tienen un poder antioxidante, y no solamente antioxidante, sino al mismo tiempo se ha visto que son buenas para muchos tipos de dolencias. Por ejemplo, la cúrcuma no solamente es antioxidante, es antiinflamatoria, nos ayuda a prevenir la formación de las placas amiloides y por lo tanto el Alzheimer. Es decir, cada especie como tal tiene una serie de componentes, a veces polifenoles, que las hacen incluso especialmente eficaces a nivel terapéutico. Entonces, qué mejor manera que conservar nuestros alimentos con especies. Tenemos una serie de ingredientes activos que son nuestros aliados, no solamente en la lucha contra el cáncer, sino en la mejora de la capacidad detox. Entonces tenemos, por ejemplo, la cúrcuma, el resveratrol, el jengibre, el azufre procedente, por ejemplo, del ajo, la capsaicina que está en los pimentones, la genisteína que está en la soja, el ácido cafeico que está en la miel, la epilogartequina galato que está en el té verde o en el té blanco, los sulforanes o el indol 3-carbinol que están en las coles, pero como he dicho, no podemos decir coles para todos. Y el licopeno lo podemos encontrar en el tomate frito, pero también lo podemos encontrar, por ejemplo, en la guayaba, en la sandía, ¿vale? Aquí tenemos nuestro equipo saludable, pero depende de cada persona cuál será el mejor equipo saludable. Entonces tenemos, por otro lado, dentro de estas frutas y verduras que van a ser saludables en este aspecto de detoxificación hepática, que tienen determinados principios activos. Por ejemplo, muchos flavonoides inducen la fase 2, como el ácido elágico, que lo encontramos en la uva negra, en las fresas, en la granada. Por ejemplo, tenemos el zumo de granada en polvo de los Active Foods. Luego, que también disminuye o de alguna manera hace que la fase 1 sea más lenta. Luego tenemos los isotiocianatos, que están presentes en las crucíferas, en el brócoli, en las coles,
que son inductores de fase 1 y fase 2, y luego el ajo y cebolla, como los catecoles del té verde, que son inductores solamente de fase 2. Sí tenemos algunos que inhiben fase 1 y algunos que activan fase 2. Por ejemplo, un inhibidor clásico es el zumo de pomelo. El zumo de pomelo, el problema es que no lo podemos utilizar a nivel terapéutico para inhibir fase 1, porque hay mucha gente que toma medicamentos que, al ser un inhibidor de fase 1 muy potente, puede hacer que los medicamentos algunos medicamentos pudieran tener un efecto tóxico para el organismo. Por ello, la estrategia que yo he seguido para esta terapia o este Active Detox es coger aquellos inhibidores beneficiosos, y veremos cuáles son estos inhibidores beneficiosos, ¿vale? Vamos a empezar hablando de la detoxificación en fase 1, y uno de esos inhibidores beneficiosos es el resveratrol. ¿Por qué? Porque el resveratrol, más que en sí mismo ser un inhibidor, lo que hace es inhibir la proactivación de los carcinógenos, es decir, inhibir que los carcinógenos se vuelvan más tóxicos. Y lo vemos en estas publicaciones donde se ve el efecto del resveratrol como inhibidor de la actividad enzimática, por ejemplo, del citocromo P1A1, pero sobre todo del daño producido por los hidrocarburos aromáticos, ¿vale? O incluso en la prevención de la toxicidad por las dioxinas, ¿vale? Por eso, el resveratrol es uno de los ingredientes seleccionados en el Active Detox, precisamente porque actúa inhibiendo la proactivación. También hemos visto antes que en la fase 1, como consecuencia de que los metabolitos tienen que ser transformados en sustancias tóxicas activas, se produce estrés oxidativo. Por eso también he seleccionado una serie de antioxidantes, porque el hecho es que si se produce ese estrés oxidativo puede haber un daño a nivel del DNA mitocondrial, y como consecuencia se facilitan todos los procesos de envejecimiento, cáncer, enfermedades degenerativas, por ejemplo en Alzheimer, Parkinson. Claro, si no hay un correcto bloqueo de este estrés oxidativo, el primer lugar dañado de nuestro organismo es la propia mitocondria, que es donde se produce la mayor parte de radicales libres, y por lo tanto hay muerte celular. Por eso lo importante es buscar esa defensa antioxidante que no sea baja para contrarrestar este estrés oxidativo. Claro, aquí tenemos una imagen donde se ve la forma en que se eliminan los radicales libres, ya sea por los radicales libres que se producen, ¿no? El anión superóxido, el radical hidroxilo, el peroxinitrito, todo esto son radicales libres. ¿Cuál es el producto clave que es capaz de contrarrestar los radicales libres? El ImmuneAge es capaz de contrarrestar la producción de estos radicales libres, al mismo tiempo que es capaz de activar la expresión genética de la superóxido dismutasa, de la glutatión peroxidasa, de la catalasa y de el gen de reparación del DNA, el OGG1. Como el ImmuneAge es un producto patentado, no puedo meter el ingrediente del ImmuneAge dentro de la cápsula del Active Detox, y por tanto es otro producto paralelo que podemos utilizar como aliado, como protector de ese estrés oxidativo que se produce en una situación de detoxificación hepática. Aquí vemos el ejemplo de un estudio que se hizo observacional en un grupo de pacientes ancianos, donde se vio cuál era el valor de superóxido dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa y gen de reparación del DNA, el OGG1,
a nivel basal y tras 2 semanas de estar tomando 2 sobres de Immunage, se vio como la expresión genética de estos enzimas aumentaba. Y tras 4 semanas de observación, también estos enzimas continúan expresados frente a la situación basal. Aquí tenemos otro estudio donde se ve el efecto de la suplementación con papaya fermentada. Cuando hablamos de papaya fermentada hablamos de FPP, el producto patentado de Immunage, porque hay otras papayas fermentadas que son copias pero no iguales. Solamente hay que ver cómo es el producto, que a veces son como geles, como si fuera un jarabe de papaya fermentada. Nada tiene que ver con el Immunage, que es un liofilizado producto de la fermentación después de 9 meses del proceso de fermentación, ¿vale? Con un tipo de levaduras determinadas y por eso es un proceso patentado. Bueno, pues en esta publicación se ve como en los pacientes que tienen el GSTM1, que es un gen de la fase 2 de detoxificación hepática nulo, es decir, sin actividad, cómo es capaz de contrarrestar los efectos del estrés oxidativo producido en esa situación detox. ¿Dónde son importantes estos enzimas antioxidantes? Pues de hecho están relacionados con muchas enfermedades, es decir, la superoxidodismutasa, la glutatión peroxidasa, la catalasa, pues son antioxidantes clave en el cáncer, la superoxidodismutasa en el virus del SIDA, el Parkinson, la catalasa y los polifenoles también son adecuados darlos en pacientes con Parkinson. Entonces vemos toda una serie de enfermedades y su, digamos, antioxidante clave para la mejora de la salud. Como estamos hablando precisamente de que está en esta fase 1 o transición de fase 1 a fase 2 se produce mucho estrés oxidativo, por eso es importante y por eso he añadido un antioxidante dentro del Active Detox, que es el ácido alfa-lipoico. ¿Qué hace el ácido alfa-lipoico? De hecho, lo que hace es regenerar la vitamina C y la vitamina E. Si miramos para atrás, aquí veíamos que en esta situación antioxidante, donde tenemos los enzimas, que una de las cosas que hace de bueno el Immunage es que activa nuestras propias enzimas antioxidantes. No es un antioxidante como tal, sino que hace que nuestros enzimas antioxidantes se sobreexpresen. Otra de las vías de antioxidación de estos radicales libres es la vitamina E y la vitamina C. La vitamina E y la vitamina C son vitaminas exógenas, es decir, vitaminas que hemos de tomar con la dieta. Por eso he añadido el ácido alfa-lipoico, porque es el antioxidante final de esta cascada. El ácido alfa-lipoico es capaz de regenerar la vitamina C y la vitamina E cuando éstas se oxidan. ¿Vale? Bien, ahora hemos hablado de lo que es la fase 1 y ahora vamos a hablar de lo que es la fase 2. La fase 2 no es un grupo de enzimas como el P450, sino que son diferentes enzimas con función diferente. Entonces tenemos, por ejemplo, una vía de eliminación de estas toxinas es la conjugación con los aminoácidos, otra la conjugación con el glutatión, otra la sulfatación, otra la conjugación con el ácido glucurónido. Recordar que cuando hablábamos de las nitrosaminas decíamos que cuando había una disbiosis intestinal la beta-glucuronidasa rompía el enlace con el ácido glucurónido, pues aquí tenemos la glucuronización, es una vía de eliminación de estas toxinas, la acetilación y la metilación. Entonces, como comentaba, pues los enzimas de la fase 2 están más involucrados en el proceso de lo que podríamos decir más detox, más que de activación, que sería la fase 1, y es un grupo muy variado de enzimas sin conexión genética entre ellas. Y el efecto común de ellas es la conjugación, es decir, la unión a estas moléculas que hará que se puedan eliminar por la orina o por las heces con la bilis. Entonces, estas
vías de detoxificación de fase 2 tenemos la sulfatación, la glucuronización, la conjugación con el glutatión, la acetilación, la conjugación con aminoácidos, la metilación. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunos de los ingredientes que hemos añadido en el Active Detox, que son necesarios para que estas enzimas funcionen, como son la cisteína, la metionina, el ácido glucurónido, la glicina, la taurina y la metionina. ¿Vale? La glucuronización, que es justamente la que hablábamos de la vía de eliminación de las nitrosaminas. La glucuronización, de hecho, no es una vía principal de detoxificación, pero sí es una vía suplementaria, sobre todo cuando las otras enzimas, las otras vías de detoxificación están saturadas. Una de las situaciones más comunes, por ejemplo, los pacientes obesos, sobre todo cuando hacen una dieta de pérdida de peso, el problema que tenemos es que las toxinas, igual que ocurre en el pescado cuando comemos los omega 3, pues sabemos que hemos de ir con cuidado porque los omega 3 pueden tener metales pesados. Pues, ¿por qué? Pues porque los metales pesados y muchas de las toxinas se almacenan en el tejido graso. Pues ¿qué ocurre? Que cuando una persona pierde peso, las toxinas que estaban acumuladas, almacenadas en su tejido graso, salen a la circulación. Y por eso muchas veces es adecuado, cuando hacemos una dieta de pérdida de peso, en paralelo trabajar el tema detox. Porque muchas personas cuando hacen dieta de pérdida de peso se encuentran mal los primeros días, y es porque están liberando todas esas toxinas a la circulación. Claro, la glucuronización es una vía alternativa de detoxificación cuando el organismo está muy saturado en cuanto a la necesidad de eliminación de estas toxinas. De hecho, el ácido glucurónido, ahora lo comentaré, es uno de los ingredientes necesarios en esta vía de detoxificación, pero aquí jugamos con el ácido glutámico, por ejemplo, o con el glutamato. El glutatión, que es uno de estos enzimas antioxidantes, o también uno de estos enzimas de detoxificación de la fase 2, tiene fundamentalmente 3 aminoácidos: el glutamato, la cisteína y la glicina. ¿Cómo se forma el glutatión? Pues el glutamato, que es la sal del ácido glutámico, ¿vale?, por acción se une a la cisteína, se transforma en el gamma-glutamilcisteína, este se une a la glicina y se forma el glutatión, que es la unión de los 3, glutamato, cisteína y glicina. De hecho, estos aminoácidos obviamente los encontramos en las proteínas. Y normalmente la dosis de estos aminoácidos, para que pudiera hacerse una adecuada detox, debería ser más alta. Si os fijáis en la fórmula, cuando estamos tomando una cápsula, estamos tomando solamente 100 miligramos de cisteína o 100 miligramos de glicina. Pero cuando ya estamos tomando 6 cápsulas, estamos tomando 600 miligramos de cada uno de estos ingredientes. Y por eso ya son dosis más altas, más eficaces en cuanto desde el punto de vista de lo que la concentración de los aminoácidos debería ser. Obviamente, si hacemos una dieta rica en aminoácidos, y para el detox la mejor mezcla de aminoácidos o de proteína podría venir de la clorela. La clorela es una microalga unicelular que tiene un tamaño de 2 a 10 micras, y esta estructura tan pequeña le permite unirse a metales pesados, pesticidas, sustancias químicas, y así favorecer la eliminación. Es decir, de la misma manera que antes hablábamos de la arcilla de mongorillonita cálcica como un atrapador, como un quelante y limpiador de estas toxinas,
No es estrictamente necesario dar el Active Detox con el Terra Matrix porque el Active Detox tiene clorela, que también cuando la dosis que estamos tomando del Active Detox es la máxima, que serían esas 6 cápsulas, estaríamos tomando también 600 miligramos de clorela. ¿Qué ventaja tenemos con la clorela? Que la clorela, el 58% es proteína. Y siempre que hablamos de proteína estamos hablando de aminoácidos. Y uno de los aminoácidos mayoritarios precisamente es el ácido glutámico. Por eso la clorela también es un buen aliado en los aminoácidos necesarios para la detoxificación hepática. Hemos hablado de esos aminoácidos necesarios, la cisteína. Lo que tiene, por ejemplo, la cisteína, una de las cosas importantes, como también el glutámico, es que son necesarios para la síntesis del glutatión. Entonces, la síntesis del glutatión tiene grupos SH, grupos tiol. Estos grupos azufrados, tiol, tienen una capacidad muy alta de unirse a los sustratos, a estos compuestos tóxicos como por ejemplo los metales pesados, y de esta manera poder ser eliminados del organismo. Aquí vemos por ejemplo la acetilcisteína, es donadora de L-cisteína, y la L-cisteína, como hemos visto antes, es indispensable para la producción de glutatión reducido. Aquí vemos el metabolismo, y uno de los ejemplos del metabolismo lo voy a explicar con la toxicidad o hepatotoxicidad que produce el paracetamol. Por ejemplo, el paracetamol es uno de estos sustratos que tiene que ser eliminado del organismo a nivel hepático. Vale. Normalmente el paracetamol se elimina conjugándose con el ácido glucurónido. Antes hemos hablado de la conjugación con el ácido glucurónido. Y se forman los conjugados del paracetamol con el glucurónido que serán eliminados por la orina. Y un 5% del metabolismo del paracetamol se transforma en un compuesto tóxico que es la N-acetilparabenzoquinona, que este compuesto tóxico se elimina del organismo a través del glutatión. Vale. En un compuesto no tóxico que será eliminado por la orina. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona toma el paracetamol en ayunas, se bloquea la vía de la glucuronización, se bloquea esta vía y se bloquea la salida del glutatión, con lo cual el paracetamol se convierte en hepatotóxico. Por eso el paracetamol siempre hay que tomarlo con alimento, nunca pues aquello de me duele la cabeza, salgo de casa, me tomo el paracetamol y no he desayunado ni me tomo nada. Una de las vías de la conjugación de la fase 2 es la vía de la conjugación con el glutatión. Y a nivel genético, cuando hacemos los estudios genéticos, vemos las diferentes isoenzimas. El GSTM1, que es uno de los que hemos visto que gracias al Immunage se conseguía contrarrestar el efecto del estrés oxidativo cuando los pacientes tenían justamente este enzima, digamos, bloqueado, el GSTT1 y el GSTP1. La glicina es otro de estos aminoácidos necesarios porque también la glicina con la cisteína formará el glutatión. Y luego hemos añadido otro aminoácido, la taurina. ¿Por qué? Porque la taurina es importante en la sulfatación, en otra vía de eliminación de estos tóxicos y facilita la eliminación de los sulfatos por la orina. También la glicina participa en la eliminación de los benzoatos, que son conservantes que encontramos habitualmente en los alimentos, el benzoato sódico, por ejemplo. Aquí tenemos una imagen de donde vemos el glutatión, que está formado por la glicina, la cisteína y el gamma glutámico, que tiene los grupos SH,
y estos grupos SH que se unen a los xenobióticos, a estos compuestos tóxicos, y va a poder ser eliminado conjugándose por la vía del mercaptopurato y por la orina. El glutatión, a su vez, es donador de cisteína. Y la cisteína también es otra vía de eliminación, que es la vía de la sulfatación, donde la cisteína se transforma en sulfitos, los sulfitos en sulfatos, y estos se unen al xenobiótico para ser eliminado de forma sulfatada. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Que este mecanismo muchas veces no es eficaz, este mecanismo. ¿Por qué? Porque hay veces que las personas tienen suficiente nivel de cisteína, pero no producen enzimáticamente suficiente sulfato, con lo cual puede haber un bloqueo. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los ingredientes clave para una buena sulfatación? Obviamente el sulfato inorgánico. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde están las fuentes alimentarias del sulfato inorgánico? A ver, obviamente la meteína, alimentos que tengan metionina, cisteína y glutatión, podemos encontrar, por ejemplo, todos los alimentos azufrados, la cebolla, el ajo, el wasabi, el rábano picante. Todos estos componentes son reservorios de azufre de grupo glutatión. Vale, entonces, ¿qué pasa? Pueden haber variantes personales, lo que digamos, que no sea eficaz el proceso. Claro, algunas personas tienen tendencia a acumular cisteína y tienen bajos niveles de sulfatos. Parece ser que determinados desórdenes neuromotores, por ejemplo Parkinson, Alzheimer, tienen un déficit de la enzima que transforma, responsable de la sulfoxidación de la cisteína, de la transformación de cisteína a sulfato, dando lugar a niveles plasmáticos muy elevados de cisteína frente a los niveles de sulfatos. Claro, aunque inicialmente podríamos pensar que estas personas se podrían beneficiar de tomar cisteína para que la vía fuera mejor, el problema es que puede haber un bloqueo de demasiada cisteína, demasiado ratio de cisteína frente a la formación de sulfato. Por eso añadimos la taurina. Si os fijáis, este es un trocito del esquema del metabolismo de la metilación. Aquí vemos que a través de la dieta podemos estar comiendo aminoácidos como la metionina. La metionina a través de la enzima S-adenosilmetionina se transforma en S-adenosil-homocisteína y la S-adenosil-homocisteína se transforma en homocisteína. La homocisteína sabemos que es un marcador independiente de riesgo cardiovascular. Bien, pues la homocisteína tiene dos vías de metabolización, o bien de nuevo a metionina, y para eso hacen falta las vitaminas del grupo B, o bien también con la vitamina B6 y por acción de la serina se transforma en cistationa y la cistationa en cisteína, y esta cisteína, que es donadora de grupos o digamos es uno de los aminoácidos esenciales para la formación de glutatión, esta cisteína, ¿cómo la vamos a eliminar? A través de la sulfatación con la taurina. Por eso la taurina es un factor importante en esta vía. Normalmente la taurina como tal no se utiliza tanto para la transformación de medicamentos o para la eliminación de los medicamentos, sino que se utiliza más en la eliminación de los ácidos grasos, porque lo que hace normalmente es que transforma los ácidos biliares en tauro conjugados y es una de las vías de eliminación del colesterol. Por eso es interesante también las personas con sobrepeso que incluso tienen el colesterol elevado. La adición de estos sulfatos van a facilitar no solamente la sulfatación, sino este proceso de conjugación. Otro de los ingredientes que he añadido en el Active Detox es el licopeno. El licopeno participa activando los genes del glutatión, pero también
es a través del factor nuclear E2, factor E2, que es un regulador clave de las respuestas celulares al estrés oxidativo en las células y varios tejidos. Claro, cuando hay una acumulación de este factor nuclear se activan genes diana de los enzimas de la fase 2, antioxidantes como el glutatión transferasa y el glutatión reducido. Otro de los problemas que he comentado al inicio de esta charla es el tema de los humos, de las frituras, de las cosas que se cocinan a altas temperaturas. Estas comidas cocinadas a altas temperaturas, o el humo del tabaco o el humo de la contaminación ambiental, genera aminas aromáticas heterocíclicas que deben ser eliminadas. ¿Y cómo se eliminan? Se eliminan a través de la N-acetiltransferasa, que es una enzima que elimina los humos, podríamos decir. Entonces tenemos la NAT1 y la NAT2, que son estas dos vías de eliminación que necesitan una serie de cofactores para que estas enzimas funcionen adecuadamente. Y tenemos gente que es acetiladora lenta, gente que es acetiladora intermedia y gente que es acetiladora rápida. El metabolismo adecuado sería ser acetilador intermedio, pero como eso no lo elegimos, es decir, que nuestra genética es la que es, aquellos que sean acetiladores lentos, expuestos a xenobióticos, al humo del tabaco o a las toxinas del humo del tabaco, pensar que justamente el fumador pasivo muchas veces recibe más toxinas que el propio fumador activo, porque las toxinas se encuentran más en el humo frío que en el humo caliente. Vale. Bueno, pues estas toxinas, estas personas que son acetiladoras lentas, tienen un mayor riesgo de cáncer de pulmón, colon y vejiga, debido a una eficacia disminuida de la detoxificación. Y en cambio, los acetiladores rápidos, que este sería el único caso en que el metabolismo rápido no es adecuado, el problema es que hay un aumento de la producción de las aducciones del ADN y por tanto aumenta también el riesgo de desarrollar otro tipo de cánceres como adenomas y cáncer colon rectal, especialmente en aquellas personas que consumen mucha carne. Por eso también es importante hacer un estudio genético, porque de esa manera también sabemos si somos acetiladores lentos, intermedios o rápidos. Aquí tenemos una imagen que refleja un poco los dos tipos de metabolismo de acetilación, la NAT1 y la NAT2, acetiladores rápidos más riesgo de cáncer de colon, acetiladores lentos mayor riesgo de cáncer de vejiga. Bien, entonces otro ingrediente que hemos añadido en el Active Detox, la silimarina, procedente del cardo mariano. Pues en un principio la silimarina sabemos desde hace mucho tiempo que es un protector hepático que ayuda a disminuir, por ejemplo, las enzimas hepáticas cuando las tenemos altas, cuando salen, por ejemplo, la gamma GT, la GOT, cuando estas enzimas están elevadas, la silimarina ayuda a reducir estas enzimas hepáticas y a mejorar la función hepática. La cúrcuma también es un superalimento, de hecho, ¿no? O una superespecie. Casi todas las especies, como he comentado antes, tienen propiedades muy importantes. La cúrcuma en concreto es antioxidante, es antiinflamatoria, es hepatoprotectora, ayuda en la detoxificación de la fase 2 y en concreto hemos seleccionado un principio activo que es el cursol, que es muchísimo más eficaz. Es decir, no hace falta tomar dosis tan altas del cursol porque en sí mismo es mucho más eficaz que otras curcuminas. Y entonces, ¿en qué papel juega la cúrcuma? La cúrcuma, como hemos dicho, es activador de la fase 2, del glutatión y también es activadora de una enzima que es la quinona reductasa que induce enzimas. Esta quinona reductasa es una inducción de enzimas que son protectoras del cáncer.
Aquí tenemos otras vías de señalización importantes de estos principios activos, como la cúrcuma, y aquí también está incluido el sulforane. Y ya nos quedan dos ingredientes que también están incluidos en el Active Detox, que es el selenio. Hemos cogido la selenio-metionina porque es mucho más biodisponible. Y el selenio también se ha visto que es antioxidante, es cofactor de la glutatión peroxidasa y tiene muchas funciones antioxidantes a nivel de la detoxificación hepática, y por eso hemos seleccionado la selenio-metionina y el zinc. El zinc es cofactor de la superóxido dismutasa y por eso también lo hemos incluido en el Active Detox. Continuando con el selenio y el zinc, de hecho, como hemos comentado, la selenio-metionina es el selenio más biodisponible, pero lo importante es que el ion selieniuro es insoluble con el mercurio y proporciona un alivio en los síntomas del mercurialismo. También puede incorporarse a moléculas orgánicas y complejos de selenio orgánicos del mercurio y puede transportarlo a través de las membranas. Por eso el selenio es importante no solamente como cofactor de la glutatión peroxidasa, sino en el tratamiento de esas personas que tienen niveles elevados de mercurio. Y luego el zinc lo hemos puesto también porque juega un papel muy importante como cofactor de la superóxido dismutasa, y hemos visto que en la fase 1 una de las cosas que queríamos contrarrestar sobre todo era el estrés oxidativo, y así por tanto el selenio como cofactor de la glutatión peroxidasa y el zinc como cofactor de la superóxido dismutasa son importantes para ese proceso de estrés oxidativo generado en la fase 1. Con esto ya acabamos lo que es el Active Detox, lo que es el protocolo de tratamiento que hemos visto al inicio, que ha de ser progresivo, más que nada pues para evitar efectos secundarios en los pacientes. Gracias.